Buen día, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Un día más, Dios ha sido fiel. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te rendons te grâce. bendecimos, Padre, y te damos gracias. Et nous disons merci pour ces moments que tu nous permets, Seigneur, d'être ensemble. Gracias por este momento que nos permitís de estar juntos. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider Te par ton pedimos Esprit Saint de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom, Seigneur, soit glorifié, y Père. que tu nombre sea glorificado, Padre, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 15. Leamos Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amen. Le mot construire ou édifier La palabra construir o edificar est même terme qui apparaît en Matthieu 7. es el mismo término que aparece en Mateo 7, Lorsqu'il parle de l'homme qui construit une maison. cuando habla del hombre que construye una casa. On va lire Matthieu 7, chapitre 7, verset 24. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24, que dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amen. Il s'agit donc de la construction. Aquí se trata de la construcción. Chacun de nous construit une maison. Cada uno de nosotros construye una casa. Chacun construit sa vie. Cada uno construye su vida. La vie est une maison. La vida es una casa. Chaque jour, on doit mettre une brique dans cette construction. Cada día tenemos que poner un ladrillo en esta construcción. Il y a deux sortes de maisons.
Hay dos tipos de casa. Une qui peut tomber, Una que se puede caer une qui demeure y otra que permanece. malgré les tempêtes et toutes sortes de difficultés. Otra que permanece más allá de las tempestades y cualquier tipo de dificultad. Dans Matthieu 7, il y a deux sortes de constructeurs. En Mateo 7 hay dos tipos de constructores. Un qui est prudent, Uno que es prudente, sage, sabio, et d'autres insensés. y el otro insensato. Les deux constructeurs vont rencontrer des difficultés. Y los dos constructores van a encontrar dificultades. La maison de l'homme prudent La casa del hombre prudente demeure ferme permanece firme et la maison de l'insensé, y la casa del insensato, sa ruine est grande. su ruina es grande. Cette parabole, on la connaît très bien. Esta parábola la conocemos muy bien, Mais certains oublient que c'est une réalité, pero muchos se olvidan que es una realidad qu'on doit examiner chaque minute y que tenemos que examinar cada minuto comment va notre construction. cómo va nuestra construcción. Paul dit, Pablo dice: j'ai posé le fondement comme un sage architecte. yo como perito arquitecto puse el fundamento. Notre version dit que nous sommes tous des ouvriers de Dieu. Nuestra versión dice que somos todos obreros de Dios, Mais la traduction plus exacte, c'est collaborateur. pero la traducción más exacta dice que somos colaboradores. Nous sommes des personnes qui travaillent ensemble avec Dieu. Nosotros somos personas que trabajamos junto a Dios. Nous sommes des ouvriers Somos obreros. et nous devons construire notre maison chaque jour. Y nosotros tenemos que construir nuestra casa cada día, Chaque heure, chaque minute. cada hora y cada minuto. Si tu décides de construire ta maison, Si decides construir tu casa, tu vas suivre les plans. vas a seguir el plano. Tu vas la construire selon les règles. Vas a construirlo según las reglas. Tu vas la construire pour que cela dure. Vas a construirla para que dure. Oui ou non? ¿Sí o no? Personne n'a un projet de construire une maison Nadie tiene un proyecto de construir una casa qui dure au moins 4 ans. que dure 4 años por lo menos. Mais au contraire, une maison qui demeure aussi longtemps que possible. Pero al contrario, se construye una casa que pueda durar lo más posible. On va lire dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. C'est des versets qu'on connaît tous, Son versículos que conocemos todos, mais on va le relire. pero vamos a releerlo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner sur la personne prudente et la personne insensée? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos concerniente a la persona prudente y a la persona insensata? Les deux personnes construisent. Las dos personas construyen. La différence ne se trouve pas dans l'apparence. La diferencia no se encuentra en la apariencia, De ce qu'on voit dans l'extérieur de la construction, de lo que vemos al exterior de la construcción, sinon dans la solidité du fondement.
sino en la solidez, la firmeza del fundamento. Le prudent, quand il construit, El prudente, cuando construye, il creuse jusqu'à trouve la partie solide él cava hasta encontrar la parte sólida et pose les fondements. y ahí es donde afirma los fundamentos. C'est à partir de là qu'il commence à construire. Es a partir de ahí que comienza a construir. Donc la différence se trouve dans le fondement. Entonces la diferencia se encuentra en el fundamento. Le fondement d'une maison ne se voit pas. El fundamento, la base de una casa no se ve. Elle est cachée au-dessus de la terre. Está escondida por debajo de la tierra. Ce qui se voit, c'est la construction qui est construite sur le fondement. Lo que se ve es la construcción que está construida sobre el fundamento. Si on prend le fondement de l'aspect spirituel, Si tomamos el fundamento en el aspecto espiritual, quel est le fondement sur lequel ta vie est construite? ¿cuál es el fundamento sobre el cual tu vida fue construida? Alors sur quoi ta vie s'est fondée? ¿Sobre qué ha estado fundada tu vida? Le fondement est la motivation ou l'impulsion cachée dans ton cœur. El fundamento será la motivación y la impulsión escondida en tu corazón. Le fondement est celui que personne ne peut voir. El fundamento es aquel que nadie puede ver, Mais on peut voir clairement la construction posée dessus. pero podemos ver claramente la construcción que ha sido puesta por sobre de ella. C'est-à-dire le comportement, O sea, el comportamiento, la conduite, la manera de conducirse, la manière de vivre. la manera de vivir. Tout cela sort du fondement qui se trouve dans ton cœur. Y todo eso sale del fundamento, de la base que se encuentra en el corazón. On pose la question. Nos preguntamos, Quelle est la chose qui motive à s'activer? ¿qué es lo que te impulsa, lo que motiva a activarte, a tener esa motivación? On trouve que la majorité des personnes vivent pour se satisfaire soi-même. Vemos que la mayoría de las personas viven para satisfacerse a sí mismas. Chaque activité, Cada actividad, chaque projet, cada proyecto, chaque voyage que l'on peut faire, cada viaje que el hombre puede hacer c'est pour satisfaire soi-même. es para satisfacerse a sí mismo. Je fréquente ces personnes parce que je trouve satisfaction. Yo frecuento este tipo de personas porque yo encuentro una satisfacción en eso. Je fais telle chose car je me motive moi-même. O hago tal cosa porque eso me motiva a mí mismo. Et cela me produit plaisir à moi-même. Y eso me produce placer a mí mismo. Si je suis une personne qui vit pour moi-même, Si yo soy una persona que vive para mí mismo, dès que la tempête frappe, cuando la tempestad golpee, qu'est-ce qui va se passer? ¿qué es lo que va a pasar? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une inondation? ¿Qué es lo que va a pasar si hay una inundación? Le moi-même va commencer à se noyer. El yo mismo voy a comenzar a ahogarme. Toute la construction va trembler. Toda la construcción va a temblar, On va se noyer. se va a ahogar, Elle va tomber. se va a caer, Parce que le fondement de ma vie a été touché. porque el fundamento de mi vida fue tocada. Le soi-même a été touché. El yo mismo ha sido tocado. Ton objectif, Tu objetivo, ta motivation tu motivación de ta construction de la construcción ne doit pas se fonder sur la satisfaction.
no tiene que estar fundada sobre la satisfacción de toi-même de ti mismo et non plus sur le fait de satisfaire tout le monde. y no tiene que estar fundada sobre el hecho de satisfacer a todo el mundo, Car toute personne va rencontrer des tempêtes durant sa vie. porque todas las personas van a encontrar tempestades durante el transcurso de la vida. Mais si tu es fondé sur Christ, Pero si estás fundado en Cristo, ton objectif, tu objetivo, ta motivation tu ne motivación vient pas de toi-même, no vendrá de ti mismo, ni des autres. ni de los otros, Elle vient du roc vendrá de la roca qui est Christ. que es Cristo. Amen. Amén. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 25. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amen. Lis-le por favor otra vez. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermanos. Vamos a leer este versículo juntos. Amén. 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 Descendió Lluvia lluvia y y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amen. Amén. Il y a Amén. très peu de gens Hay muy pocas personas sur cette terre qui vivent uniquement pour satisfaire Christ. que viven únicamente para satisfacer a Cristo. Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que aquel que fue puesto, que es Cristo Jesús. Et Jésus l'a dit avec d'autres mots. Jesús lo dijo en otras palabras. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles Es por eso que el que escucha estas palabras, que je dis, las palabras que digo, et les met en pratique, y las pone en práctica, sera semblable à un homme prudent será como el hombre prudente qui a bâti sa maison sur le roc. que construye la casa sobre la roca. Si j'entends les paroles de Jésus Si yo escucho las palabras de Jesús et je les mets en pratique, y las pongo en práctica, je vis pour lui, vivo para Él, non pour ma propre gloire, no para mi propia gloria, mais pour la gloire de Dieu. pero para la gloria de Rien Dios. ne me fera tomber. Nada me va a hacer caer. Les torrents vont passer, Las corrientes de aguas van a pasar, la pluie va tomber, la lluvia va a caer, les vents vont souffler, el viento va a soplar, mais ma maison, pero mi casa, ma vie mi vida, ne sera pas détruite. no será destruida. Timothée dit, Timoteo dice, le solide fondement de Dieu reste debout. el fundamento sólido de Dios queda de pie, firme. Cela, on peut le trouver dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Eso lo pueden encontrar en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Si mon fondement est Christ, Si mi fundamento es Cristo, je ne crains rien. no tengo que temer, no tengo miedo. L'homme peut me torturer, El hombre puede torturarme, peut me détruire mon corps à cause de Christ, puede destruir mi cuerpo a causa de Cristo, mais moi je suis en lui, pero yo estoy en Él et lui est en moi. y Él está en mí.
On va lire dans Job chapitre 12, verset 10. Leamos Job capítulo 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Mon âme est dans ses mains. Mi alma está en sus manos. Si je suis fondé sur le roc, Si estoy fundado sobre la roca, je vis pour lui vivo para Él et je retourne à lui. y voy a volver a Él. Qui peut me faire l'homme ¿Qué puede hacerme el hombre si mon fondement, si mi fundamento, mon soutien est celui qui m'a créé pour lui? mi sostén es aquel que me ha creado para Él, Afin que je puisse retourner à lui a fin que pueda volver luego a Él et jouir de son héritage. y gozar de su herencia? Paul dit dans Philippiens chapitre 1 versets 23 à 24, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amen. Est-ce que Christ est le fondement de ta vie? ¿Es Cristo el fundamento de tu vida? Si les tempêtes de la vie, Si las tempestades de la vida, les difficultés économiques, las dificultades le económicas, problème sanitaire los problemas sanitarios t'ont fait trembler, te hacen temblar, c'est parce que le fondement de ta vie es porque el fundamento de tu vida n'est pas solide. no es sólido, Il n'est pas fondé sur le roc. no está fundado sobre la roca. Il peut avoir des larmes. Puede haber lágrimas, On est des êtres humains, somos seres humanos, créés avec des émotions, creados con emociones, mais rien, personne pero nada ni nadie ne peut nous faire trembler. puede hacernos temblar. Tu es fondé sur Christ. Estás fundado en Cristo. Il est la source de ton aspiration, Él es la fuente de tu inspiración, la source de tout ce que tu es la fuente de todo lo que eres et de tout ce que tu construis. y de todo lo que tú construyes. On va lire dans Psaume 139, verset 23. Leamos Salmos capítulo 139, 23. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amen. Sonde mon cœur, dit le psalmiste. Escudriña mi corazón, dice el salmista. Sonde mon fondement. Escudriña mi fundamento. Seigneur, est-ce que je vis réellement pour toi? Señor, ¿realmente estoy viviendo para ti? Pour faire ta volonté? ¿Para hacer tu voluntad? Ou il y a d'autres buts dans mon cœur? ¿O hay otros objetivos en mi corazón? Parce que s'il y a d'autres buts, Porque si hay otros propósitos, otros objetivos, ils seront la cause de mes tremblements eso será la causa de mis temblores et même ma ruine. y mismo de llevarme a la ruina. Alors le Seigneur, dans son amour, Entonces el Señor, en su amor, il entend notre désir d'être sondé Él escucha nuestro deseo de ser escudriñados. et sache que tout au long de notre vie, Y quiero que sepas que a lo largo de nuestra vida nous allons recevoir des tempêtes de la vie. vamos a recibir las tempestades de la vida. Donc je ne dois pas attendre que les tempêtes s'apaisent pour me sentir fondé sur le roc. Entonces yo no tengo que esperar que las tempestades se calmen para sentir que estoy fundado sobre la roca. J'ai une bonne nouvelle.
Yo tengo una buena noticia. Les tempêtes ne s'arrêtent pas. Las tempestades no van a parar. De plus en plus seront plus fortes. Serán cada vez más fuertes. L'unique chose à laquelle il faut être attentif, La única cosa a la cual es necesario estar atentos est sur le fondement et ma construction. es sobre el fundamento y la construcción. Paul dit au verset 10 du chapitre 3 de 1 Corinthiens, Pablo dice en el versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 3, j'ai posé le fondement yo puse el fundamento comme un sage architecte. como un sabio, como un perito arquitecto, Et un autre construit dessus. como un perito arquitecto, y otro edifica encima. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Pero cada uno mire, preste atención cómo sobreedifica. Que chacun puisse faire attention, Que cada uno mire, preste atención, prend garde cuidado à la manière dont il construit dessus. a la manera como edifican encima. Si le fondement de ma vie c'est Christ, Si el fundamento de mi vida es Cristo, Paul nous dit de faire attention, Pablo nos dice, presten atención, presten atención, tengan cuidado, miren à la manière dont nous construisons dessus. de la manera que estás construyendo encima. Fais attention à la manière comment tu construis, Presta atención a la manera como estás construyendo, comment tu vis, cómo estás viviendo, ce que tu dis. lo que estás diciendo, Parce qu'il y a deux sortes de construction, porque hay dos tipos de construcción, une vraie et une fausse. una verdadera y una falsa. Certains construisent sur le fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Hay algunos que construyen sobre el fundamento con el oro, la plata, las piedras preciosas, D'autres avec du bois, du foin et de la paille. y otros construyen con madera, con pajas, con hojarascas. Ceux qui construisent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, Aquellos que construyen con oro, con la plata, con piedras preciosas, sont ceux qui s'appuient sur Dieu pour construire avec les moyens que Dieu leur a mis à leur disposition. son aquellos que se apoyan en Dios para construir, con los medios que Dios les pone a disposición, Des matières et des ressources qui viennent de lui. con material, materia y recursos que vienen de Él. Ces matières, l'or, l'argent, les pierres précieuses, Esos materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas, pour les avoir, para obtenerlas il faut beaucoup d'efforts. hay que esforzarse mucho. Les chercheurs d'or Los que buscan el oro travaillent toute la journée pour avoir quelques milligrammes d'or. trabajan todo un día para tener o conseguir algunos miligramos de oro. Et des fois, des semaines sans trouver rien. Y a veces trabajando semanas sin encontrar nada. Paul nous avertit de ne pas construire avec du bois, du foin et de la paille. Pablo nos advierte, no construyan con materiales como la madera, la hojarasca, la paja, Ces matières, l'homme les trouve facilement. porque esas materias, esos materiales, el hombre lo encuentra muy fácilmente. Ces matières représentent les efforts de l'homme, Esos materiales representan los esfuerzos del hombre, les œuvres de la chair, las obras de la carne, la gloire de l'homme. la gloria del hombre. Dieu n'accepte de moi uniquement ce que je reçois de lui. Dios acepta de mí únicamente lo que yo recibí de Él. Amen. L'apôtre Paul nous avertit que nous serons éprouvés.
El apóstol Pablo nos advierte que seremos probados car l'œuvre de chacun sera dévoilée. porque la obra de cada uno será exhibida, será revelada. Le jour du jugement la fera connaître, El día del juicio dará a conocer. car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu. El día del juicio se dará a conocer, será revelada en el fuego y la prueba de fuego. Il indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Y va a indicar lo que vale la obra de cada uno. Si Paul nous avertit, Si Pablo nos advierte, c'est parce qu'il y a une épreuve porque seremos probados. qui attend à chacun de nous. Será la prueba que nos espera a cada uno. L'œuvre de chacun sera dévoilée ce jour-là. La obra de cada uno será revelada ese día. C'est pour cela qu'il faut être prêt Es por eso que hay que estar listos, et que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. que cada uno preste atención y vea de qué manera está construyendo. On ne construit pas n'importe comment et avec n'importe quoi. No construimos de cualquier manera y con cualquier cosa. On construit avec les matériaux que Dieu nous a mis à notre disposition. Construimos con los materiales que Dios nos pone a disposición, Pas ce que la chair nous offre, no con lo que la carne nos ofrece, notre orgueil, con nuestro orgullo, la vaine gloire, con una vanagloria, notre égoïsme. con nuestro egoísmo. Ce jour, nous verrons toutes nos œuvres que Dieu nous a préparées ici sur cette terre. Nosotros veremos todas nuestras obras que Dios había preparado aquí en la tierra para afin que nous les pratiquions para que nosotros las practiquemos pour sa gloire. para su gloria, Et celles qui résistent au feu. y serán aquellas que resistirán al fuego. Et les œuvres qui ne viennent pas de Dieu Y las obras que no vienen de Dios seront brûlées. serán quemadas. Les situations que tu es en train de vivre, Las situaciones que estás viviendo c'est pour te maintenir éveillé. es para que te mantengas velando. Je veux que tout ce que je fais soit inspiré par le fondement. Yo quiero que todo lo que yo haga esté inspirado por el fundamento. Je veux que toutes mes ressources, Yo quiero que todos mis recursos, mes paroles, mis palabras, mes actions, mis acciones, mon regard soient inspirés, animés pour le fondement. yo quiero que mi mirada sea inspirada, animada por el fundamento. C'est-à-dire Christ. Esto es Cristo. Et toi? ¿Y vos? Amen. On va prier. Vamos a orar. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Père, Padre, merci pour ta parole. gracias por tu palabra. Ta parole qui nous met en garde. Tu palabra que nos advierte. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Señor, necesitamos de tu sabiduría. Seigneur, sonde mon cœur. Señor, escudriña nuestros corazones. Je vais vivre pour toi. Queremos vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Je veux faire uniquement ta volonté. Quiero hacer únicamente tu voluntad. Je veux construire ma vie sur toi. Quiero construir mi vida en ti. Tu es le roc de ma vie. Tú eres la roca de mi vida. Donne-moi le discernement Dame el discernimiento afin de savoir avec quelle matière je suis en train de construire. para saber y discernir con qué estoy construyendo, cuáles son los materiales con los cuales estoy construyendo. Je veux construire avec la matière que je reçois de toi. Quiero construir con la materia que recibo de ti. Je refuse ce qui vient de la chair. Yo rechazo todo lo que venga de la carne. Père, je veux être prêt Yo quiero estar listo, ce Padre. jour-là. Quiero estar listo ese día.
Aide-moi, Père. Señor, quiero estar listo para ese día. Ayúdame, Padre, Sans toi, je ne peux rien porque faire. sin ti no puedo hacer nada. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad te exaltamos, Príncipe de paz.